Dios no pudo contenerte. Las cadenas hoy se rompen. Te adoramos, amado Padre. ¿Por qué no levanta sus manos? Vamos a adorar al Dios que siempre es. Always. Levanta tus manos. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Vamos, levanta tus manos.
reino del Padre. Aquí, aquí, aquí. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Levanta tus manos. Ese es su reino. No es solo palabras. Es verdad, es real. Ese es el reino. Es el reino. Y como dices, no solo en decir que es eterno y es un poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. Y como vives, no solo en decir que es eterno y es un poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. Y como vives, no solo en decir que es eterno y es un poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. Como dices, no solo decir que es eterno y es un poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. Y como vives, no solo decir que es eterno y es un poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. 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 El cielo aquí, su reino. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Sí, nuestro disculpa por por un pequeño problema técnico que teníamos en el estudio. La sistema quería hacer un update en este momento y no lo he permitido, y por eso no habíamos sonido por un instante. Pero vamos a seguir con la programación sin ningún problema. Dios está en control de todo, ¿ya? Queremos enviar esta noche felicitaciones para Yelayena Melán en Bonaire, quien estaba de cumpleaños. ¿Ya? Yelayena, muchísimas felicidades, que Dios te bendiga en grande por los años que están por delante. Especialmente para ti he escogido la próxima canción. Abrázame y escóndeme bajo tus alas.
brazo, Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo: yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo: yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu Tremenda canción de Lily Goodman, Cúbreme. Queremos enviar saludos y deseos de bendición para Bernadette Damasco, para Ivan Felida, Norma Peters, Greta Sánchez, Natalie Merchen y Hernán y Sandra Trinidad. Que Dios les bendiga en grande en los días que están por delante. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción.
la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Vamos a decir, ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sharon. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Aleluya. Amén, aleluya. Tremenda canción. Cristo es la peña en Oreb. La próxima canción la voy a dedicar con mucho cariño. La voy a dedicar también con saludos de bendiciones a mi suegra Ivy Richards y también a mi suegro Amirko Winkler, a la familia completa, a Shareska, Juni y su casa, Marcelo y también Fernando y Erika. Y la voy a dedicar también a Kilian y Kiara. Vi la foto en Facebook y me alegro mucho de ver que todo está bien con tía Violet y también con tía Bronte. Especialmente por ustedes tengo la próxima canción. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí.
Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí. Amén, aleluya. Dios siempre cuidará de nosotros. Y queremos enviar también saludos esta noche y deseos de bendición para nuestra gente de Venezuela, para la familia Natale y tía Mireya en Caracas, para Jessica Benaria, para Armando Rincón y Jessy Perota aquí en Holanda, y también para Adorable Salas y su familia completa, y también para nuestra gente de Colombia, para Isaac y María Eugenia Paternina, y también para Marco, Alejandra y Naroa. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Enamóranos tú, Jesús, mi
fiel amigo, enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Solo en ti, Señor, quiero estar. Solo en tu presencia, solo contigo queremos estar, Señor Jesús. Levanta tus manos y deja que Él te ministre. Volver
una oración ahí en tu lugar. Dile: Señor, yo quiero permanecer solo en ti. Que tu presencia nunca se aparte, Señor, de mí. Derrama tu espíritu, Señor, sobre nosotros. Mi Dios, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Heme aquí, Señor Jesús. Mi amigo Jesús, tú eres mi fiel amigo. Sí, Señor Jesús. Solo en ti podemos confiar, Señor. Amén. Jesús, mi fiel amigo. Mil gracias a todas las personas que nos están sintonizando cada semana de nuevo en Holanda y también desde el exterior. Y esta noche quiero enviar mis deseos y bendiciones para nuestra gente que nos está sintonizando desde Suecia. Tía Viola, Johnny, Irene, Yasmin y también Sige nos está sintonizando desde Suecia. Y también nuestra gente en España que nos está siguiendo cada semana de nuevo. Bendiciones y saludos para Mariela Guerra y su familia completa. Especialmente para ustedes tengo Días de Elías. Son estos Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. De Ezequiel también llegan, los presos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando
cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y si estás sintonizando esta transmisión, te quiero pedir para que abras tu corazón esta noche y diga: Padre, háblame, porque estoy escuchando, estoy esperando tu palabra de ánimo, tu palabra de sanación, tu palabra de paz. Por eso he abierto mi corazón para recibir de ti, para recibir una palabra, una revelación. Y mi corazón está sediento para recibir más y más de ti. Deja que Dios te hable por medio de la música y por medio de la prédica que vamos a preparar en un instante. Abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo de Dios te toca. Y vamos a preparar la prédica, y la próxima canción la vamos a dedicar a mi gran hermano Cedric Soleyana, su esposa Geralda y la familia completa. La vamos a dedicar a Melanie y Steve, a Limustar Soleyana. La vamos a dedicar a René y Camila Soleyana, Sherman y Rojan Soleyana, Nigel y Marley. La vamos a dedicar también a Nigeli. Y quiero hacer uso de la oportunidad también para desear a René una pronta recuperación. Para ustedes tengo la próxima canción. Llegó el quitapena. Vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar que el Señor me
me dio un gozo, Él me pone los pies a bailar. A la hermana Toña y en la capital, que el Señor le da un gozo y la fiesta ya va a empezar. Dile a mamá Sara que salga a predicar, que el Señor le da un gozo, que le pone los pies a bailar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Ay caramba, el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, Él me pone los pies a bailar. Ve, dile a Jorgito, vaya en Nueva York, que este gozo se pega y le alegra su corazón. Es como aspirina, yo lo comprobé. El Señor quita pena, pero no es por vista, es por fe. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Te lo digo, el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Imagínate un gozo, un gozo, un gozo, que te pone los pies a bailar y repíteme el gozo, un gozo, un gozo. Lo que yo quiero es alabar, quiero alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, Él me pone los pies a bailar. Digo, en el principio hágase la luz, deformó con sus manos y pintó tu cielo de azul. Todos tus cabellos Él ya los contó, y me gozo, porque así de bueno es mi Dios. Vamos a celebrar, ay caramba, que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, Él me pone los pies a bailar. Imagínate un gozo, que te pone los pies a bailar y repíteme el gozo, lo que yo quiero es alabar, quiero alabar. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Buenas tardes a todos los hermanos, que Dios les bendiga. Yo soy el pastor Antonio Herrera de la Iglesia Evangélica La Puerta en la ciudad de Campen. En este día quiero transmitirles un mensaje y deseo de todo corazón que les pueda servir, que les pueda hablar a su corazón, a su convicción. Y quiero pedirte precisamente que tengas tu Biblia abierta en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 18. Amén. Quiero dar una pequeña introducción a este mensaje que dice: el psicólogo y consultor Jack Gibb dijo que la confianza es el resultado de un riesgo que vale la pena correr. Oiga lo que dice este especialista psicólogo consultor Jack Gibb. La confianza es el resultado de un riesgo que vale la pena correr. En esto podemos ver una descripción maravillosa de lo que significa la confianza. Cuando otros confían en nosotros, ellos realmente corren un gran riesgo. No obstante,
Cada vez que la gente confía en nosotros sin ser defraudados, entonces se reduce el riesgo y se edifica la relación en cuestión. Amén. Hay una buena pregunta que nos podemos hacer aquí, que es: ¿será que tu palabra es confiable? Es una buena pregunta que nos podemos hacer. ¿Será que nuestra palabra es confiable? Vamos a leer en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 18. En el libro de Ruth, capítulo 3, 18 dice: entonces Noemi dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Vemos aquí dos mujeres de confianza, especialmente Ruth, la nuera de Noemi, gran ejemplo para todos nosotros los cristianos. La vida, el testimonio de Ruth, una mujer que era moabita, que no pertenecía al pueblo de Dios, pero por la decisión que tomó de hacer del pueblo de Noemi su suegra, su pueblo, y de hacer del Dios de Noemi su Dios, esta mujer demostró ser una persona de palabra y de confianza, porque así lo hizo. Y nos habla aquí sobre Boaz. Este texto nos habla sobre Boaz, que sería el futuro esposo de Ruth. Este hombre quería casarse con Ruth porque él vio en ella una actitud correcta. Él vio en ella una mujer de confianza, una mujer de palabra. Hermanos, si deseamos ser cada vez más dignos de confianza y mejorar nuestras relaciones, entonces no nos olvidemos de estos 3 puntos que yo les voy a transmitir. Quiero hablar hoy sobre el factor confianza. Ese es el nombre de mi mensaje. El primer punto que quiero hablar sobre la confianza comienza con nosotros mismos o contigo mismo. Vamos a leer en Génesis capítulo 20, 11, 12. En Génesis capítulo 20, 11, 12 dice: y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Ok, aleluya. Es importante recordar que las medias verdades de un cristiano demuestran la falta de confianza en Dios. Y este texto aquí de Génesis nos está hablando del hombre que llama la Biblia el padre de la fe. Abraham es el padre, llamado el padre de la fe. Es un nombre que normalmente es un hombre era de confianza, de palabra. Él era confiable. Él tenía una relación personal con Dios. Él hablaba con Dios directamente. Pero se encontró en una situación un poco embarazosa, que en la época cuando usted llegaba a un país como Egipto y tenía una mujer muy bonita, el faraón o el rey de ese lugar podía perfectamente mandar a cortarle la cabeza para quedarse con esa mujer y así unirla a su harén de mujeres. Entonces él tuvo temor. El pensamiento lo hizo perder la perspectiva de su relación con Dios y dijo: yo voy a decir, no voy a decir que eres mi esposa, vas a decir que eres mi media hermana. Es verdad que era la media hermana, pero en realidad primero era su esposa. No sabemos por qué Abraham pensó erróneamente que Abimelech, el rey, era un hombre malo. Por esa razón tomó la decisión de contarle una media verdad. Según esta historia bíblica, Abraham pensó que era más apropiado engañar a Abimelech en lugar de confiar que Dios podría trabajar en la vida del rey. Pero él se desesperó y empezó a buscar una solución por sus propios medios y terminó diciendo una media verdad. Entonces eso debilita nuestro carácter. Por eso, iglesia o hermanos, no alimentemos la idea de que Dios no puede trabajar en situaciones difíciles. Porque el confiar en Dios comienza con nosotros mismos. El confiar en Dios comienza con ti mismo. No podemos hablar de confianza si nosotros no confiamos en Dios. A veces sucede que no podemos comprender la situación completamente, pero si confiamos en Dios, entonces Él podrá intervenir cuando menos lo pensamos y de la mejor manera, o como nosotros menos pensamos. Alguien dijo: todo en la vida se relaciona con el principio del espejo.
que nos enseña que primero tenemos que examinarnos nosotros mismos para luego saber si podemos ser confiables o no. Espero que entendamos eso. Es muy importante. Antes de preguntar si alguien es confiable o no, es importante que tú te hagas una pregunta. ¿Eres tú mismo confiable o no? La confianza comienza con nosotros mismos. La confianza comienza contigo mismo. Es muy importante tener en cuenta eso. Quiero hablar de un segundo punto. Quiero hablar de la confianza no se divide. Hay personas que quieren dividir la confianza. Dice, yo soy confiable en esta área, pero en la otra no. Y eso no es factible. Alguien dijo que una de las realidades de la vida es que si una persona no es confiable en todo el sentido de la palabra, entonces no es confiable en ningún asunto. Yo como pastor he aprendido que cuando una persona te habla y no te mira a la cara, no es confiable tampoco. O cuando tú hablas con alguien y ese alguien no te mira a los ojos, esa persona no es digna de confianza. Hay algo escondido, hay algo que no es coherente en esa persona. Lamentablemente muchas personas hoy en día intentan dividir sus vidas en partes. Estas personas piensan que pueden tener varios grados de sinceridad. Ellos piensan que pueden negociar con sus valores de tal manera o de tal forma que no se les afecte el resto de su vida. Pero ni el carácter, o tal vez no piensan que les va ¿cómo se dice?, afectar la confianza en sus vidas. Hermanos, las medias verdades no favorecen el factor confianza en nuestras vidas. O somos confiables o no lo somos. La confianza no se puede dividir en partes. Vamos a leer en Job capítulo 1, versículo 1. En Job capítulo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, cuando leemos sobre las calamidades y sufrimientos en el libro de Job, debemos recordar que vivimos en un mundo caído, en donde el buen comportamiento no siempre es recompensado y el mal comportamiento no siempre es castigado. Cuando vemos progresar a un bandido o sufrir a un niño, entonces pensamos que eso no es justo, y a lo mejor tengamos razón. Pero no hay que olvidar que el pecado ha distorsionado la justicia. El pecado ha distorsionado la justicia y está justificando las obras de este mundo cada día. Hermanos, Job nunca dividió su confianza en Dios. Él fue sincero en medio de las dificultades, hermano. Job pasó momentos muy difíciles, pero nunca pecó con su boca, dice la palabra de Dios. A través de su vida podemos ver que su fe en Dios fue justificada y recompensada. Cuando nuestras situaciones, hermanos, parecen que no tienen esperanza alguna, nuestra fe basada en las recompensas o en la prosperidad es una fe sin ningún fundamento. Porque la fe debe ser construida en la confianza de que todo mejorará. Amén. La fe debe ser construida en la confianza de que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Vamos a leer en 1 Samuel 14:4. En 1 Samuel 14:4 dice, dijo pues Jonathan a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Hermanos y hermanas, ¿ustedes ya se sintieron cercados por el enemigo o han enfrentado terribles opresiones en un momento? Es una buena pregunta. No olvidemos que Dios nunca se intimida con el tamaño del desafío o del problema que nos está acechando. Dice, con Dios siempre hay recursos para resistir las opresiones y poder vencer la batalla. A veces perdemos batallas, es verdad.
A veces perdemos batallas en el área personal, en el área laboral, en muchas otras áreas se pueden perder batallas, pero te quiero recordar una cosa. Como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo, nosotros podemos perder batallas, pero tenemos ganada la guerra. Amén. Porque Cristo venció en la cruz, nosotros somos más que vencedores también. La verdad es que nosotros no podemos adoptar un tipo de ética en los negocios, otra ética en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en las amistades, en la vida personal, y un tipo de ética diferente en el ministerio, en el servicio a Dios. Eso no puede ser posible. No, tú no puedes ser cristiano de viernes al domingo, por así decir una cosa, y el resto de la semana tener otro tipo de vida. O tú eres cristiano de tiempo completo o tú no eres cristiano. La palabra de Dios dice, capítulo 3 de Apocalipsis, cuando le da el mensaje por medio de Juan a las iglesias y habla sobre la iglesia en la Odisea. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en ese capítulo? Dice, es mejor que sea de frío o que sea caliente. Pero los tibios los vomitaré de mi estómago o los vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios. O es frío o es caliente. Pero tibio no, hermano. O soy cristiano o no soy cristiano. Pero aquellos que son cristianos por un tiempo y no son cristianos cuando llega el verano o cuando se van de vacaciones, nunca más se acuerdan de lo que Dios ha hecho en sus vidas y empiezan a vivir sus vacaciones como si fueran del mundo, esos serán vomitados del estómago de Dios, dice la palabra. Hermanos, el carácter no opera de este modo. Si alguien te pide que le apoyen una mentira, piénselo muy bien, hermano, porque esa misma persona te mentirá 2 veces en el futuro a ti también. Hermano o hermana, lo que una persona está dispuesta a hacer con usted, que no sea la voluntad de Dios, también lo hará contra usted algún día. Quiero recordarles que el carácter de un individuo siempre se hace evidente en todos los aspectos. No se puede dividir la confianza en partes, en absoluto. O somos confiables o no lo somos. O somos cristianos o no somos cristianos, hermano. Un cristiano se llama cristiano porque hace la voluntad de Jesucristo, porque tiene características de Jesucristo. Amén. Yo quiero terminar este mensaje con una tercera parte. La tercera parte de mi mensaje sobre el factor confianza es: la confianza es como una cuenta de ahorros, mi hermano. Amén. Alguien dijo las siguientes palabras: la confianza es como una cuenta de ahorros. Necesitamos hacer depósitos continuamente si queremos que crezca. Existen momentos, dice, existen momentos en que las cosas van mal y es ahí cuando necesitamos hacer uso de nuestra cuenta de ahorros de confianza, mientras que el resto de la cuenta se beneficia teniendo o creciendo en crédito de confianza. Les explicamos. Necesitamos construir nuestras relaciones en base a la confianza. Las actitudes, las decisiones, los compromisos en nuestras relaciones, si somos cumplidos, si cumplimos con los compromisos, con la palabra que damos o las promesas que hacemos, entonces estamos ahorrando mucha confianza para en el momento de que pase una dificultad o una necesidad, entonces esa relación se sostiene porque dice, esta persona es confiable, yo conozco a esta persona porque esta persona le he visto la actitud o tiene un carácter de persona confiable. Vamos a leer en el Salmo 9:10. En el Salmo capítulo 9, versículo 9 al 10 dice: Jehová será refugio del pobre, Vuelvo a comenzar. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Sí vio? Es bonito este mensaje. En el versículo 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Los que conocen a Cristo
lo conocen por las promesas que Él ha hecho y Él ha cumplido. Conocemos el nombre de Él y eso hace que nosotros seamos mucho más confiables también. Dios nunca se esconde de aquellos que lo buscan. Pero eso no significa que no tendremos pérdidas, sufrimientos. Significa que estará con nosotros a pesar de las circunstancias. Amén. Iglesia, cada vez que vivimos algo negativo en la vida cotidiana, necesitamos acudir a nuestros fondos de ahorro personal en confianza. Cuando nos llega un acontecimiento inesperado en nuestras vidas, que no nos esperamos, que es desagradable generalmente, es donde nos vamos a dar cuenta si nosotros realmente tenemos confianza en Dios o en personas. O nos vamos a dar cuenta en el momento de la dificultad qué persona es confiable también en tu vida. Porque es muy fácil decir, yo te amo, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga cuando todas las cosas van bien. Pero cuando las dificultades llegan o en lo inesperado sucede, ahí nos damos cuenta en quién podemos confiar y si nosotros mismos somos confiables también. El problema es que cuando la persona experimenta muchas cosas negativas a la vez, también puede sufrir una falta de recursos en su propio carácter. De esta manera el resultado puede marcar el fin de una relación importante. Esta dinámica trabaja en cada área de la vida de una persona, sea laboral, familiar, matrimonial, no importa en qué área, esto trabaja de la misma manera. Si gastamos todas nuestras energías en una sola relación, entonces vamos a terminar, nos va a hacer falta energías para invertir en otras relaciones o situaciones de la vida. Si tú gastas toda tu energía en los amigos, no te faltará, te va a faltar energía para la familia tal vez. Si tú gastas toda tu energía en el trabajo, pues no vas a tener energía para ayudar en casa, en las necesidades. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si gastas toda tu energía en un problema personal, un problema que se te presentó, entonces también vas a tener problemas en el matrimonio, tal vez va a afectar tu matrimonio, porque no tienes reservas de confianza. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos que esas reservas de confianza crezcan y aumenten cada día más para el momento de la necesidad, hermanas. Es como un ahorro de dinero. Ahorramos algo de dinero para cuando haya una necesidad, una calamidad, un problema de algo que se averió, se dañó en casa, el carro se te dañó. Usted no va a sufrir mucho porque usted dice un momento, yo guardé o hemos tenido unos ahorros y esos ahorros nos van a servir para cubrir esta necesidad. Y así sucede con la confianza. Cuando nosotros confiamos en una persona o cuando nosotros somos confiables para una persona, cada vez que actuamos, la persona, esa confianza, esa relación se alimenta más por la confianza. Y cuando lleguen dificultades, entonces esa confianza nos va a sostener y nos va a mantener a nosotros en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque hemos ahorrado confianza en nuestra relación. La pregunta que podemos formularnos hoy es, ¿estamos haciendo depósitos constantes en nuestro carácter y nuestra confianza, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la familia, en el trabajo, en otras relaciones? Quiero terminar con este comentario que voy a hacer y quiero invitarte para que pienses un poco en tus relaciones más importantes, porque las relaciones requieren de una confianza digna, que esté depositando constantemente un comportamiento que produzca nuevos depósitos de valores y de buen carácter. Hermanos, el factor confianza es indispensable en todas las áreas de la vida, pero cuando nos decimos ser cristianos, seguidores de Jesucristo, nacidos de nuevo y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenga la plena seguridad que vamos a adquirir un carácter mucho más confiable. Vamos a ser personas más confiables. Vamos a ser padres más confiables. Vamos a ser hijos más confiables y vamos a ser unos ciudadanos mucho más confiables.
Esto es lo que tenía para esta tarde. Quiero, hermano, desearles un mejor día. El resto del día que queda, que sean bendecidos nuevamente. Gracias por el tiempo, gracias por su audiencia, por su participación, por sacar tiempo para escuchar estos mensajes. Guárdelo en su corazón, póngalo en la práctica, medite en la palabra de Dios, habla con Dios, que es el único que nos puede ayudar a crecer en este factor de confianza. Que Dios les bendiga, hermanos. Dime, ¿cómo te va en la vida que llevas ahora? Dime, ¿cómo te sientes? Dime cómo se vive sin Dios. Dime, ¿cómo te va en la vida que llevas ahora? Dime, ¿cómo te sientes? Dime cómo se vive sin Dios. No quiero ofenderte, mi hermano, pero sé sincero con Dios. Cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. Cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. ¡Aleluya! Dime, ¿qué vas a hacer cuando llegue la muerte a tu vida? Dime, ¿con quién te irás cuando mueras y mueras sin Dios? Dime, ¿qué vas a hacer cuando llegue la muerte a tu vida? Dime, ¿con quién te irás cuando mueras y mueras sin Dios? No quiero ofenderte, mi hermano, pero sé sincero con Dios. Cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. Cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. ¡Aleluya! Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo.
Y un gracias al siervo de Dios, Antonio Herrera, por la tremenda prédica de esta noche. Que Dios bendiga a tu familia y tu casa completamente, ricamente. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño a Etlin La Cruz y Angela Crown, Latifa Félix. Le vamos a dedicar también a Luz Marina Blanco, Sara Betancourt y su casa, a Carmen Barbosa. Le vamos a dedicar también a Norma Peters, Charity Isenia, a José Bridgewater, Luis y Rosaura Ramírez, Orlando Urbía, y también a la familia Dovale, a Gerald Judesca y todos los niños, y también a Siervo de Dios, Antonio y Adriana Herrera. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Mi copa está en ti, tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti, haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí.
bendición y que las ventanas del cielo se abren y que la bendición de Dios cae como una lluvia sobre nuestra gente de Bonaire. Y nuestra gente de Bonaire que nos está sintonizando cada semana de nuevo, Romanda Molina y su familia, Omachechi, Ronchi y Magali Richards, Diane, Dairona, Dairina, Kiara, Eric y Mira Soleyana, Cedric Martinson y su familia, y Farenia y Yuri Yanga. Un saludo especial para Farrenston, que no nos está sintonizando cada semana, pero quizás esta noche sí. Especialmente para ustedes, que la bendición de Dios cae como una lluvia sobre ustedes. Tengo la próxima canción. Escuchen la letra. Rey de Reyes y Señor. Aleluya. La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3. Grandes son las obras de Jehová, buscada por todos los que las tienen. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado Israel. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia, gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora, de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora, de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia, gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora, de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora, de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia, gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora, de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora, de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia, gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Grande
Amén, aleluya. Un morar de Sion, grande es tu nombre. Y bueno, tengo una lista muy larga todavía. Vamos ya inmediatamente para las otras nombres que tenemos hoy. Bendiciones para Irvin Rulli y Geoffrey Jennifer Albertes, también para Bernadette Damasco, Patricia Iglesias, Natalie Mersen y su familia, Swinda Martes en Curazao, Greta Sánchez y Rose Celestine. Y bendiciones también para nuestra gente de Den Bosch, para Amarilis de Asset, para Joanne Owen y Dairina. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Escuchen la letra. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Cántaselo. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Lo por venir, revelas hoy, tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Esas palmas al aire. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene 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 mi rompimiento. Lo alabo por mi rompimiento antes que venga mi bendición. Antes de que lo vean, me dice ahora, yo sé que hecho está. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición. Antes de que lo vean, me dice ahora, yo sé que hecho está. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Bueno, bienvenido otra vez. La canción que hemos acabado de oír se trata de un rompimiento que puedes experienciar esta noche en tu vida. Esta canción me lleva a nuestro texto de esta noche, cual viene del Evangelio de Juan. Juan capítulo 10 nos dice en versículo 10 y 11: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esa es la palabra que nos llegue esta noche. La misión de Jesús, porque Jesús tenía una misión. 2000 años pasaron cuando Él estuvo aquí, debajo de nosotros. Él tenía una misión, y su misión era de restaurar por medio del Evangelio. La restauración de Jesús puede ser físico, puede ser mental, puede ser emocional, puede ser espiritual. Y en Juan 10, versículos 10 y 11, Jesús revela su plan para ti y para mí. Él nos quiere restaurar y nos quiere dar vida. Pero más que vida, Él nos quiere dar vida en abundancia. Porque tenemos un enemigo que solo quiere robar, romper, destruir y quitar la vida. Este enemigo es un enemigo de muerte. Pero Jesús, a cambio, es confiable y es de vida en abundancia. El enemigo nos quiere hacer mal, pero Jesús nos quiere sanar para que seamos físicamente bien, mentalmente alerta y que tenemos estabilidad emocional y espiritualmente que seamos en orden. Y esta noche quiero que pongas atención a esas palabras, porque esas palabras no son mías, son palabras de Jesús. Estamos viviendo en un mundo en crisis. Lo pudimos ver en la fin de semana que está por detrás. De pronto, una crisis en Rusia, fuera del crisis que ya tenemos en Ucrania y en otras partes del mundo. El crisis que tienen nuestros jóvenes, porque ya no saben más quiénes son. El crisis que tenemos los padres, los educadores. No sabemos más que tenemos que educar a nuestros jóvenes. El crisis de la identidad humana. Estamos viviendo en un mundo en crisis y es en esa luz que tenemos que ver la venida de Cristo. Si me has oído bien, Cristo va a regresar. Él va a regresar para la restauración de muchos. Y la pregunta esta noche es, ¿quieres ser restaurado?
¿Estás listo para recibir a Cristo y ser restaurado? Esta noche te invito para que tengas un encuentro con Jesús, para que aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Señor quiere decir que Él tenga tu vida bajo su influencia. Él tiene tu vida en su mano. Y esta noche te quiero invitar para que tengas un encuentro con Cristo Jesús. Quizás nunca antes has tenido un encuentro con Cristo Jesús. Hoy será la primera vez. O quizás una vez has tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero perdiste la fe, empezaste a dudar, perdiste el rumbo en tu vida. La vida a veces es muy difícil, lo sé. Y las dificultades de la vida se presentaron en tu camino y perdiste a Cristo Jesús. Pero esta noche, Cristo Jesús te está esperando para que tengas un encuentro por primera vez con Él. O un encuentro de nuevo. Él está ahí esperándote, extendiendo su mano para tomar tu mano en sus manos, para perdonarte, para restaurarte, para que puedas sentir esta noche su misericordia, su amor, para que puedas sentir el fuego de su amor. Y si esta noche Dios tocó tu corazón por medio de la música, porque por medio de la música Dios ha hablado contigo, a tu corazón. O quizás fue la prédica de esta noche del pastor Antonio Herrera. Pero esta noche fuiste tocado en tu corazón y esta noche quieres un encuentro por primera vez o de nuevo con Cristo Jesús. Y si tú eres esa persona, esta noche te invito que vayas conmigo en oración. Solo tienes que repetir mis palabras. Abre tu corazón y diga: Señor Jesús, gracias que me has tocado esta noche. Gracias que has hablado a mi corazón. Señor Jesús, esta noche yo vengo ante ti con un corazón arrepentido, porque sé que te he fallado tantas veces. Por eso, Señor Jesús, te pido que me perdones, que me tengas misericordia. Señor Jesús, ven en mi vida, en mi corazón, lávame con tu sangre preciosa, haz de mí una nueva creación. Dame una nueva identidad. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te agradezco que esta noche me has oído y que esta noche hiciste posible que puedo decir: soy un hijo de Dios. Amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Todo el equipo te está esperando. El equipo de esta programación de Comisión Un Día Nuevo con el Señor y todas las otras programas que vamos a presentar en poco por este radio emisora. Y si quieres compartir tu testimonio, cómo Dios te tocó, cómo Dios te cambió, cómo Dios te sacó de donde estás en este momento, cómo Dios te hizo una nueva creación, con una nueva identidad, con un nuevo corazón, un nuevo espíritu.
te invitamos para que compartes tu testimonio con nosotros y los otros oyentes. Gracias por sintonizarnos esta noche. Ya tenemos que clausurar. Todavía tengo una lista de personas que quería enviar saludos y deseo de bendición. No me va a lograr más, mi disculpa, pero la tendré pendiente para la próxima vez. Mañana mi hermano Cedric estará presente con la programación Empapiamento. Comienza un día nuevo. Con Señor empieza a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Lo que concierne a mí, estaré de nuevo con ustedes el próximo lunes con una nueva semana con el Señor. Gracias por sintonizar. Que Dios les bendiga en grande. Y hasta la próxima semana. Y vamos a clausurar con una bella canción. Déjame ver. Sí, vamos a clausurar con el fuego del Espíritu Santo que nos va a tocar. Chao, chao, chao. Hasta la próxima vez. Ajá. Nada te compara a su amor. Fuego que conquista mi corazón. Fuego santo del cielo descendió. Yo siento que ese fuego que me quema, que ahora mismo está rompiendo las cadenas, hoy está cayendo, ha descendido y está trayendo consigo un avivamiento. Nada se compara a su amor, fuego que conquista mi corazón. Es el fuego santo de mi Señor, fuego que del cielo descendió. Es un fuego de los cielos que me quema, es mi Cristo, yo lo siento. Nada se compara a su amor. Fuego, fuego que quema y que libera, fuego que quema todo lo que está tocando, fuego que está rompiendo toda cadena, me da victoria y toda pena queda fuera. Ajá. Yo siento que ese fuego que me quema, que ahora mismo está rompiendo las cadenas, hoy está cayendo, ha descendido y está trayendo consigo un avivamiento. Nada se compara a su amor, fuego que conquista mi corazón. Es el fuego santo de mi Señor, fuego que del cielo descendió. Es un fuego de los cielos que me quema, es mi Cristo, yo lo siento. Nada se compara a su amor. Fuego, fuego que quema y que libera, fuego que quema todo lo que está tocando, fuego que está rompiendo toda cadena, me da victoria y toda pena queda fuera. Aquí se siente fuego, fuego, se está sintiendo fuego, fuego. Aquí se siente fuego, fuego, se está moviendo fuego, fuego. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Aquí se siente fuego, fuego, se está sintiendo fuego, fuego. Aquí se siente fuego, fuego, se está moviendo fuego, fuego. Yo siento gozo, yo siento paz, sentimos el amor que Dios nos da. Yo siento gozo, yo siento paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor